Estamos un poco retrasados por hoy. Hipótesis o rueda y contraste. También se dice docimasia. Una jerga antigua, docimasia. Docimasia. Bien, en principio hemos visto, bueno, hemos hablado sobre la estadística, diferencial. Las dos partes importantes de la estadística diferencial son teoría de la estimación es cuando los parámetros o el modelo de distribución no se conoce, ¿no? El modelo de distribución está relacionado con los parámetros. Entonces, eso no se conoce, lo que hacemos es estimar todos los métodos que hemos visto para estimar las medias, la diferencia de medias, las proporciones, la diferencia de proporciones, varianzas, razón de varianzas, como estas grandes, como estas pequeñas, era con la finalidad de seguir un procedimiento para definir, me he olvidado, hemos dejado de lado, ¿no? La estimación puntual. Yo creo que en la otra semana vamos a hacer. Ya puse, porque dijimos que hay que completar y yo me olvidé pensar que se llevó estimación puntual. Tenemos el método de los momentos, el método de máxima verosimilitud. O sea, no se utiliza mucho, pero tenemos que verlo, ¿no? Y un poco ver sobre las propiedades del estimador, las características del estimador. Creo que hicieron un trabajo, voy a ver que no me lo han presentado. Estoy corrigiendo exámenes. Yo creo que este fin de semana voy a corregir de ustedes. El lunes posiblemente ya lo tengamos. Decía que la parte importante viene a ser la estimación, con la finalidad de estimar los modelos de distribución, los parámetros poblacionales, etcétera, ¿no? Y en esta segunda parte, que es parte de la estadística diferencial, la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, la prueba de contraste o docimasia y demás, aquí se conoce. Aquí no se conoce. Aquí se conoce, nos dice el parámetro de referencia o el valor del parámetro es θ, así podemos abreviar, F o θ super. Como decir, si θ está representado por la media, entonces el valor que me dan va a ser mu sub 0. Es como decir, bueno, este curso tiene un buen nivel de aprovechamiento y su aprovechamiento es del 60%, 0,6%. ¿No? Eso viene a ser el valor de referencia. Pero como ocurre en los medicamentos, dice sodio, por decir, estoy exagerando, 1 gramo, dice, no, calcio, dice 0,5 gramos. Todo lo que vemos en las etiquetas, estos son parámetros, ¿no? Son parámetros. Entonces, esto, por ejemplo, cuando dice es 1 gramo, diríamos la media de sodio es 1 gramo. Entonces yo, a partir de la población,
genero una muestra. Con esta muestra yo puedo verificar y la media de referencia del sodio es 1 gramo, ¿no? 1 gramo. Por ejemplo, el contenido de la grasa de la leche también se puede verificar. Si el PIL nos dice, estos son los componentes de mi producto. Entonces, eso ya son parámetros. Esas son las medias estandarizadas que utiliza la fábrica, ¿no? Y bueno, no es, ¿cómo se diría? No todas las leches que llegan a la piel tienen el mismo contenido proteico de grasas, sales y demás, ¿no? Entonces, lo que a veces se trata es de uniformar, otros enriquecer con vitaminas y demás. Pero lo más importante es de que esos parámetros que ofrece el productor al consumidor tienen que ser verificados. Es decir, una medicina preventiva, por ejemplo, como en Europa, ellos, y eso es por disposiciones legales a nivel europeo, controlan las grasas, ¿no? Saturadas, insaturadas, la sal, el azúcar, el contenido de agua, con la finalidad de que sus personas, o sea, los individuos no se enfermen. O sea, se dice que es una medicina de cuidado antes que se enferme, ¿no? Porque después, cuando ya enferma, puede estar con cáncer ya, y es más gasto para el Estado, ¿no? Cuando estamos en las últimas, es mucho gasto para el Estado. Es mejor si nos cuidamos con tiempo, ¿no? Con antelación. Por ejemplo, yo tenía un amigo cuando estudiaba en la Universidad Católica Lovaina, un chileno, lleva a su hijita al médico y estaba gorda la pequeña. El médico le receta de su hija, tiene que bajar 3 kilos, por decir. En este tiempo tiene que bajar 3 kilos. O sea, ya van controlando el peso, todo, ¿no? O sea, eso es con la finalidad de que se eviten las enfermedades, porque cuando uno está en sobrepeso es más probable que tengamos enfermedades, ¿no? En este caso del COVID, el problema del corazón y demás, todo, ¿no? Porque estar gordo para el corazón es mucho esfuerzo, digamos. Y para las extremidades es como uno estuviese cargando, qué sé yo, por decir, un quintal de azúcar, ¿no? Todo el día, 24 horas, ¿no? Andar con ese contrapeso. Muy bien. Entonces, por eso es que viene de parte del consumidor el control de calidad de los alimentos, ¿no? Para contrarrestar la opinión de los científicos del lado del productor. O sea, cada uno tiene su grupo de científicos que controlan, ¿no? Muy bien. Entonces, yo decía que en la inferencia estadística hay 2 partes importantes. Uno, la estimación, cuando no se conocen los modelos de distribución y los parámetros, ¿no? Por otro lado, la segunda parte, que es prueba de hipótesis, diríamos es la parte más importante de la inferencia estadística, ¿no? Porque permite tomar decisiones. O sea, dentro de la teoría de decisiones está la prueba de hipótesis, porque finalmente tengo que decidir aceptar o rechazar un producto, ¿no? Bajo ciertas condiciones, después de un estudio estadístico, diríamos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver este tema, donde hacía énfasis de que siempre aquí aparece la característica de los individuos, la media de referencia de los individuos, puede ser el peso, la estatura, el rendimiento académico, etc. Y también otro parámetro puede aparecer, dependiendo si es una población grande, entonces hemos visto que no es importante la varianza en el sentido de estimar, porque hemos hecho estimación con muestras pequeñas, estimar la varianza, la desviación con muestras pequeñas. Aquí en prueba de hipótesis también, para poder verificar si se cumplen los parámetros, los modelos de distribución, entonces
consideramos tamaños muestrales, muestra grande y muestra pequeña. Entonces, eso nos va a permitir utilizar nuestras variables, muestras grandes con Z, muestras pequeñas con T, Chi, F. Esas van a volver y vamos a utilizar nuestras tablas, etcétera, ¿no? Muy bien. Esta es una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Entonces, para realizar esta prueba de hipótesis, que es una secuencia de pasos como en la estimación hemos visto 4 pasos. Aquí también vamos a ver una serie de pasos, ¿no? Pero antes necesitamos conceptos como hipótesis, vamos a decir, hipótesis, podemos escribir aquí. Ojalá lo terminemos esto, hipótesis estadística. Vamos a resumirlo ya para no retrasarnos. Estadística. Entonces, la hipótesis, alguna vez, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que se va a verificar? Dicen, ¿no? En un estudio policial, no sé, en una investigación. Entonces, aquí decimos, es una proposición. Es una proposición. Una proposición o aseveración, es una proposición o aseveración o conjetura que hacemos, ¿no? O conjetura, ¿sabes? Varias posibilidades que se realiza. No, ustedes saben que, por ejemplo, en matemáticas se ha visto el teorema es una proposición, ¿no? Que exige ser demostrado, el axioma que por sí misma es evidente, etcétera, ¿no? Entonces aquí proposición es algo que yo puedo decir en forma literal, o puedo hacerlo mediante una relación matemática, ¿no? Como cuando vemos las propiedades de desigualdades o de los números reales, ¿no? Y aparece una serie de propiedades. Lo mismo. En este caso, por ejemplo, adelantándome, la hipótesis nula que aparece en este capítulo representa de esta forma. Y lo hacemos numéricamente. O sea, la media es igual a la media de referencia. Esa media de referencia puede representar 60 kilogramos. Entonces aquí estamos aseverando, estamos suponiendo que la media del curso es 60 gramos. O nos han dicho que es 60 kilogramos. 60 kilogramos, ¿no? Entonces esto viene a ser una hipótesis. Esta es la hipótesis que se mantiene, ¿no? O cuando se hace un trabajo de investigación, dice, mi hipótesis es de que esto debe ser A. Entonces yo hago todo el proceso para verificar si la hipótesis A se verifica, se cumple, o se cumple alguna otra hipótesis alterna, digamos, a lo que estamos investigando. Entonces, en ese sentido, la aseveración puede ser literal. Literal sería en el sentido, por ejemplo, vamos a ver en algún momento cómo es esto. El cáncer es independiente del tabaco. Entonces, esta es la proposición que tengo, ¿no? Entonces, si no se cumple esa, tiene que cumplirse otra hipótesis, ¿no? Alternativa. Entonces, aquí lo que me interesa es que es una proposición literal, que lo estoy haciendo literal. Aquí es una proposición numérica o mediante una igualdad.
¿Listo? En ese sentido quiero decir que la proporción o la aceleración lo hacemos de dos maneras, ¿no? Las dos maneras. Muy bien, sigamos. Entonces, que se realiza a través de las observaciones, o procesos, observaciones o procesos experimentales. Entonces, la hipótesis. Entonces, otro concepto importante. Bueno, la hipótesis estadística puede ser de la siguiente manera. Un ejemplo. Decimos, X es el peso. Es el peso en kilogramos. Pues aquí decimos que el peso representado por X tiene una distribución normal con media 70, digamos, con dos. Entonces aquí tenemos la media y la varianza. Podemos poner 4 para que vaya. Varianza, ¿no? Entonces aquí está todo. Estamos indicando qué tipo de modelo de distribución tiene y cuáles son sus parámetros. Ya está completo. Entonces a este tipo de hipótesis estadística, estadística, se denomina hipótesis estadística, simple. Cuando todo está enunciado sobre el modelo, se dice hipótesis simple. Si tengo Y, que tiene una distribución binomial, X, y media, también es una hipótesis simple. Pero cuando tengo un Z que dice que tiene una distribución normal, me dice la media es 0, a ver, 1.80 metros. Y la variación, bueno, no me da no tengo el valor de la varianza. Entonces decimos, representa una hipótesis compuesta. A esto llamamos hipótesis compuesta. Compuesta porque la misma, o sea, la hipótesis, la misma no está completa. O sea, no está completamente especificada. Completamente especificada. No está completamente especificado. ¿Listo? Bien. ¿Qué más necesitamos? ¿Dónde está? Tenemos hipótesis, aquí está. Avanzando tendríamos prueba de
hipótesis estadística. Pruebas de hipótesis estadística. Concretamente la prueba, o sea, cómo se realiza, cómo se plantea sería, ¿no? Es una regla. Entonces la prueba consiste en una regla. Es una regla que aplicada a un conjunto de observaciones, puedo decir experimentales, permite tomar la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis. Entonces, la regla, el estudio a través de la muestra sería en lo que hacemos, a través del estudio de ese subconjunto poblacional, a través de las observaciones, la información que tenemos en la muestra, eso nos lleva a tomar la decisión de aceptar una hipótesis. Eso indica de que la prueba de hipótesis va a estar constituido, vamos a anotar aquí, la regla está constituida de dos hipótesis. Estadísticas, ¿no? Dos hipótesis. Entonces llamamos H0, vamos a decir así, A, hipótesis estadística. Hipótesis nula, ya, no voy a poner estadística, nula. Hipótesis nula. Lo vamos a representar H sub 0. Bueno, hemos dicho es una conjetura, una aseveración, ¿no? Y va a estar representada, generalmente en estadística, la hipótesis nula está representada por un número exacto. Pero en realidad no es cierto así, ¿no? Pero habitualmente por un número exacto. Que representa la proposición de investigación, de verificación, de investigación. ¿No? Representa la proporción de investigación. Entonces, de forma general, esto viene a ser así. H0, un parámetro, eso es parámetro, ¿no? Nuestro parámetro, una constante, está representada por θ sub 0. O hemos dicho también θ de referencia. Subíndices son estos, ¿no?
Y algo concreto tendría que ser H0, donde tenía un lapicero negro, marcador negro, que dice algo concreto puede ser la media, mu sub 0 o mu sub 0 de referencia. Algo más específico todavía. Consigo la media es igual a 70 kilogramos del curso, 70 kilogramos. Esa sería nuestra media de referencia, o media mu sub 0. Esta representa mu sub 0 o la media de referencia. ¿Listo? Esto quedaría así. Ya está. Nosotros vamos a trabajar a este nivel, ¿no? En teoría es esto. Esto es en los problemas, va a aparecer, ¿no? O sea, aquí estamos, ¿cómo se dice? Seguros de que la media es igual a 70 kilogramos, ¿no? Esa es nuestra media de referencia. Entonces, eso se va a verificar. Puede ser que se cumpla, como no también. Entonces, si no se cumple, entonces viene B, vamos a decir B, tenemos una hipótesis alterna, que lo representamos como H sub 1, algunos textos, muy pocos, H sub A, alterna. Debemos distinguir entre esta hipótesis y esta hipótesis. Esta es siempre la que lleva el signo de igualdad. Este no puede llevar H1, nunca. ¿No? Entonces, la hipótesis alterna viene a ser una hipótesis, o representa una hipótesis de complemento, complemento a la hipótesis alterna, que es nula, a la hipótesis nula. No. Es decir, si no se cumple, podemos decir se cumple, o se verifica, se pone en evidencia la hipótesis nula, entonces se cumple la hipótesis se cumple la hipótesis ¿cómo se colocan aquí? Alterna. Y generalmente concluimos, ¿no? Por falta de información. O sea, más datos. Falta de más, vamos a poner. Más información. Para dentro poner más datos, ¿no? O sea,
Bueno, con la cantidad de datos que hemos tenido como subconjunto, nos lleva a esa decisión, ¿no? De que no se cumple H0. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Entonces, aquí decimos regla. Entonces, esa regla va a estar constituida por el inciso A y B, que lo vamos a representar al comienzo de cualquier problema o ejercicio que realicemos. Lo primero que se plantea viene a ser esta regla. Eso, y en base a eso se va a desarrollar el ejercicio. Si está mal planteada, entonces lo que desarrollemos o los cálculos que hagamos van a estar errados. Entonces, la prueba de hipótesis consiste en estas van a ir juntas, ¿no? H0 de forma genérica, digamos, θ igual a θ sub 0 o θ de referencia, sería así. Y si no se cumple esto, entonces está la hipótesis alterna que dice una posibilidad que puede ser menor. Θ sigue siendo parámetro de referencia. O sea, van juntas así. Entonces, si no se cumple esto, se cumple esto. Si esto no es cierto, entonces es cierto H0. Entonces, por eso se dice, dentro del campo de la teoría de la decisión, esta parte de la prueba de hipótesis, un ejemplo, digamos, dentro de lo que se puede utilizar, ¿no? Aplicar los métodos de decisión. Mira, aquí tengo un texto, métodos de decisión. Entonces, dentro de esto, esta es una edición de Prentice de García Aguado, Martínez Rodríguez, o sea, 4 autores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, miren, teoría de la utilidad, después decisión en ambiente de certeza, siempre la posibilidad de las posiciones alternativas, ¿no? Decisión en ambiente de riesgo, decisión en ambiente de incertidumbre, o sea, son métodos. Metodología bayesiana, planteamiento del problema, información adicional. Después teoría de juegos, programación dinámica, serían los métodos donde se considera tomar la decisión. Entonces, en este caso, nosotros tomamos la decisión sobre la base de la probabilidad, ¿no? O sea, en qué porcentaje es probable de que lo que hemos decidido, al final de aceptar o rechazar, siempre con un grado de certidumbre. Entonces, aquí, esta es una posibilidad. Un ejemplo de esto sería decir, ¿no? H0, vamos a hacer con otro color. Ya concreto, la media, por ejemplo. Puede decir la media es igual a m sub 0. En H sub 1 digo la media es menor. O sea, hay evidencia. Me han dicho que el peso del curso es, y vamos a hacer corto. Me han dicho que el peso del curso es 70 kilogramos. Y H1 se ve a los alumnos, dice, estos alumnos están subalimentados, decimos, ¿no? Pues yo creo que la conjetura que se plantea debe ser menor, no creo que sea
No creo que sea más que 70, sino menor debe ser, ¿no? En ese sentido, la misma pregunta del problema nos va a orientar para que nosotros tomemos la decisión. Muy bien, entonces para este caso son las posibles. Puedo hacer con la proposición, con aquí otros parámetros que hemos visto, diferencia de medias, diferencia de proporciones, el caso de la varianza, todo lo que hemos visto en el anterior capítulo, aquí lo podemos utilizar, ¿no? Esta es una posibilidad de la hipótesis alterna. Vamos a decir A. A ver, queremos ganar tiempo. ¿Cómo estamos? Ya, hasta ahí nomás. Ahí nomás. ¿Listo? Y vamos a considerar hipótesis. Aquí vamos a describir lo que quería decir. La parte de tipos de hipótesis. Está bien, esto se plantea. ¿Qué posibilidades tenemos en cuanto a la hipótesis alterna? Entonces decimos tipos de hipótesis. Hipótesis estadística. Tipos de hipótesis estadística para la prueba. Estamos especificando. Para la prueba de hipótesis. Pues aquí tenemos, vamos a dividir en dos partes. A, hipótesis unidimensional. Mejor pongo completo el nombre. Prueba de hipótesis unidimensional. Unidimensional quiere decir indica, vamos a decir, indica con un lateral, lateral o lado, o cola también, ¿no? Entonces, dentro de esto unilateral vamos a tener dos casos. Vamos a decir A.1. A.1 sería prueba de hipótesis, prueba de hipótesis unilateral, derecho. Entonces, ¿cómo se va a plantear esta hipótesis? Aquí ya sabemos que es una regla, esa regla lo vamos a plantear cuando es unilateral. Derecho, parámetro es igual al de referencia. La hipótesis alterna es, en este caso, a la derecha. Theta sub 0. Entonces decimos, cuando hay evidencia de que el parámetro en cuestión, en duda, es mayor que el de referencia. ¿Aceptó? Y como ejemplo podemos considerar, en términos numéricos sobre todo nos interesa, ¿no? H0, H1, ejemplo. Puede ser, ya, sigamos con esto.
70 kilogramos. Pues aquí decimos mayor que 70 kilogramos. Eso sería considerar, ¿no? Después vamos a ver la región crítica. Por tanto, estamos viendo cómo sería la regla para una prueba de hipótesis unilateral derecho, o costado derecho, lado derecho, A2, prueba de hipótesis, prueba de hipótesis, prueba de hipótesis unilateral, izquierda, ¿no? Izquierdo, también decimos lateral, izquierda. ¿Cómo se plantea esto? Sería H0, theta es menor, perdón, igual, ¿no? Aquí vamos a explicar esta desigualdad. Igual a theta 0 o theta de referencia. Y H1, theta menor, theta sub 0, theta de referencia. Entonces esta también viene a ser unilateral, ¿no? Porque está considerando de que hay evidencia de que el parámetro es menor que el parámetro de referencia, ¿no? Cuando hay esa conjetura, entonces planteamos este tipo de prueba de hipótesis. Y la B, ¿sí? Pongamos la B, sería prueba de hipótesis, prueba de hipótesis unilateral. En esta prueba de hipótesis unilateral, perdón, no estoy confundiendo. En esta hipótesis bilateral, quiere decir o indica que se tiene dos laterales, uno izquierdo y otro derecho. Esto lo vamos a explicar luego. Pero se plantea la regla de la siguiente manera. H0 siempre, lo primero, indica que es un número, un valor exacto. ¿No? Eso no hay duda. Mientras que H1 para este caso tendría que ser que esto viene a ser diferente de theta sub 0, el parámetro de referencia. Como ven, la prueba de hipótesis viene a ser de dos tipos, unilateral y bilateral. En la unilateral hay dos, ya está. Muy bien, eso sería la clasificación. Aquí nos faltaría complementar con esto, ¿no? A ver, también H sub 0, la media es igual. Estamos seguros de que esto corresponde a H0 y H1 para este caso se tiene evidencia de que es menor que 70 kilogramos. Y aquí el ejemplo de esta otra, H0
la media igual a 70, que es la media de referencia, y H1 se dice la media diferente de 70. Aquí, por ejemplo, en realidad lo que podemos complementar es, digamos, aquí está tita, o sea, tita es igual a tita sub 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? A la izquierda tengo tita, bueno, pongamos primero para este otro. Tita mayor que tita sub 0. Es lo que estoy indicando aquí, ¿no? Unilateral, lateral derecho. Entonces, fíjese que hacia la derecha se cumple H1. H1 porque dice que el parámetro toma valores mayores que tita sub 0 a la derecha. Entonces, lo de arriba, en realidad, nosotros lo hemos presentado como un valor exacto. Pero en el fondo, porque lleva el signo de igual, es decir, yo tendría que representar esto menor o igual que tita sub 0. Es decir, el complemento de esto es tita menor o igual que tita sub 0. Entonces, con eso, ¿qué estoy queriendo mostrar? De que ciertamente H0 no es un valor exacto, ¿no? Sino que, fíjense, es una desigualdad con igual, pero no. Puede ser igual o menor, porque todo esto tenemos que acostumbrarnos a pensar, esto sería cerrado para el de la izquierda y abierto para el de la derecha. Esta es la zona de H1 y esta es la zona de H0. Eso es lo que me muestra, diríamos, cómo se posiciona en la interpretación. Y aquí es lo mismo, fíjense. Aquí H1 hacia la izquierda. Algo pequeñito, si hacemos, y tita igual a tita sub 0. Entonces aquí tenemos tita, aquí en el primero, esto hacia la derecha y esto hacia la izquierda. Tenemos tita menor, perdón, ¿cómo está esto? Un retachito es que me he equivocado, no, está bien. Entonces aquí dice menor, está bien, tita menor que tita sub 0. Entonces este es el abierto para H1, ¿no? Fíjense, tita menor que tita sub 0 representa H1, está bien. El superior, les digo, para tita H sub 0, cerrado a la derecha. Entonces decimos tita mayor o igual que tita sub 0. ¿Qué quiere decir? Esto es de arriba, así de fondo. ¿Qué quiere decir? Que el lado izquierdo corresponde a H sub 1. El lado derecho, incluyendo el valor exacto, a H sub 0. H sub 0. Eso sería, ¿no? Y cuando veamos la bilateral también no es un valor exacto, sino es un rango, diríamos, un valor, una variación insignificante, diríamos, pero no es un valor exacto en la bilateral. Muy bien, eso sería. Sigamos. Ahora veremos, a ver qué tenemos. Entonces, en todo momento estamos hablando de tomar la decisión en estas pruebas
de que si se acepta o se rechaza. Esto nos puede llevar a cometer errores. Y esos errores se clasifican como tipos de error. Es decir, tipos de error. O sea, los errores que cometemos al tomar decisiones, ¿no? De aceptar o rechazar una u otra hipótesis. Entonces, en este caso, el primer error viene a ser, aquí lo pondremos a, error de tipo full. Y lo vamos a representar por alfa. Alfa es un área de probabilidad. O sea, es el valor de la probabilidad, ¿no? ¿En qué va a consistir? El error consiste, este error consiste en, vamos a tener, hay dos, fíjense, H0 y H1. Entonces decimos en rechazar, sería rechazar la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Cuando esta es verdadera. ¿Listo? Cuando esta es verdadera. Y estoy rechazando H0, ¿qué está ocurriendo con H1? Se está aceptando, es implícito, aunque no lo diga. Si es rechazado, ya está implícito que H1 se acepta. Entonces, aceptar, está ocurriendo la acción de aceptar la hipótesis, aceptar la hipótesis alterna. Vamos a poner H1, aquí que veía H0. Hipótesis alterna cuando esta es falsa. En términos de probabilidad, este tipo de error lo colocamos así. Alfa, decimos. Alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Tipo 1. Que es igual, o sea, sigue siendo alfa, probabilidad de rechazar la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula, siendo esta H0 verdadera. Podemos ver, aquí ya nos estamos. Bien. Por otro lado, sigue siendo alfa la probabilidad. Ahora estamos hablando desde el punto de vista de
la alterna. Dice aceptar, que alfa también representa, si estoy rechazando, pues implícito aceptar H1 siendo H1 falso. B, error de tipo error de tipo 2, tipo 2. Que lo representamos por el área de probabilidad beta. Entonces decimos, ¿en qué va a consistir? Consiste en error, consiste en aquí, fíjense, todo va a ser lo contrario a cada una de estas proporciones que hemos puesto. Por ejemplo, aquí dice rechazar. Pues aquí abajo yo voy a decir aceptar. Aceptar. Aceptar la hipótesis. Aceptar la hipótesis nula. Cuando esta, nos referimos a H0, es falso. Porque aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Un juego de palabras, me parece, ¿no? Aceptar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con H1? Lo estamos rechazando. Rechazar. Rechazar la hipótesis. La hipótesis alterna. Alterna. Cuando esta referimos a H1 es verdadera. Verdadera. Ya está. Esto lo podemos resumir. Nos falta. Entonces, la probabilidad beta se plantea la probabilidad de aceptar o de cometer el, cometer el error tipo 2. Tipo 2. ¿Listo? Por el lado de la hipótesis nula se dice probabilidad de aceptar H0, cuando esta H0 es falso. Por el lado de la hipótesis alterna, hicimos rechazar la hipótesis alterna siendo la hipótesis alterna verdadera. Verdadera. Esto sería, ¿no? Muy bien, ya está.
Una tabla de resumen, vamos a hacer una tabla de resumen. Una tabla de resumen, a ver, vamos a ver cómo está esto. Un ratito. Estoy en un cuarto donde no le llega sol y hace frío. El invierno parece que va a ser fuerte porque en la mañana, hoy día sentí frío, ayer también, en la noche. Ahora que cuidarse. Este cuarto es frío a veces, ¿no? Ya no llega el sol, solo entra en la mañana un ratito, se pierde. A ver, en este caso tenemos una tabla. A ver, cuatro son 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3 también. Una tabla 3 por 3. Aquí decimos decisión. ¿Cuál va a ser la decisión? Va a ser aceptar. Ya estamos, ¿no? Hablando de aceptar la hipótesis no. O puede ser que aceptemos aceptar la hipótesis alterna. Aquí vamos a decir cuando H0 verdadero. Verdadera. O puede ser que H1 alterna sea verdadero. Bien. Entonces, si yo acepto H0, cuando H0 es verdadera, entonces decimos decisión correcta. Sería una decisión correcta. Y acepto H1 cuando H1 es verdadero, también sería una decisión. Decisión correcta. Cuando digo aceptar H0 cuando H1 es verdadera, ¿qué tipo de error tenemos? Error. ¿De qué tipo? De acuerdo a lo que hemos escrito. ¿Cuál sería? Porque aquí dice aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Y esta dice rechazar la hipótesis alterna cuando H1 es verdadero. Y aquí dice H1 es verdadero. ¿En cuál error estamos? Aquí, ¿no? ¿Se nota? Hola. Se nota, Inge. Sí, ¿no? Entonces estamos aquí. Entonces, tipo 2, lo decimos. Error de tipo 2. Entonces, para llenar la tabla no será aceptar H1 cuando H0 es verdadero. Es decir, estoy aceptando aquí H1 cuando H0 es verdadero. O sea que estoy con el error de tipo 1. Error tipo 1.
Entonces, la idea es reducir estos errores, no de equivocarme, sea con el error de tipo 1. Cuando tomo la decisión de reducir el error tipo 1, reducir sería así, ¿no? Disminuir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando reduzco, entonces, el error tipo 2 aumenta. Fíjese. Esto es reducido, esto aumenta también ya. Entonces digo, no, mejor voy a reducir el error, voy a reducir el error tipo 2. Estoy insistiendo. Voy a reducir, así sería, ¿no? ¿Qué ocurre con el error? Entonces, el error aumenta, aquí tendría que poner aumenta. Entonces, ocurre que el error, tipo, el error tipo 1 aumenta. Entonces, ahora en el sentido contrario, he querido reducir, ¿no? Entonces, aumenta. Entonces, concluye, ¿no? De que la relación entre el error tipo 1 y error tipo 2, la relación entre el error de tipo 1 y el error tipo 2 se presenta una relación aproximada, inversa. Una relación aproximada inversa. ¿Qué quiere decir? Uno aumenta, el otro se reduce. Se reduce, el otro aumenta, ¿no? Entonces, para evitar eso, cuando uno desea, cuando se pretende, reducir los errores, porque individualmente no lo vamos a poder hacer. Entonces, es mejor trabajar con los dos errores, reducir los errores aumentando el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Esa va a ser. Tamaño de la muestra. Entonces, dentro de
identificar cuándo vamos a aceptar o rechazar. Entonces tenemos que generar regiones, las regiones. Región de aceptación, región de rechazo, diríamos, ¿no? Entonces, eso lo podemos reducir, que es presentar de la siguiente forma. Vamos a decir nivel, ya, vamos primero con esto, nivel de significación. Eso ya hemos hablado, ¿no? Nivel de significación lo hemos llamado alfa. Entonces, alfa, nivel de significación, alfa va a ser la probabilidad de cometer el error, la probabilidad de cometer el error de tipo 1, ¿no es cierto? Error tipo 1. Eso ya hemos visto. Pero este alfa, de acuerdo al tamaño, o bueno, antes, ¿cómo es cometer el error? Cometer un error de tipo 1, entonces esto no tiene que ser grande. Por ejemplo, si recordamos el nivel de confianza de 1 menos alfa. Entonces, los valores de nivel de confianza eran 0,90, 0,95, 0,99. El complemento alfa a esto para que sea 1. Entonces aquí tenemos que alfa sería 0,1. Aquí sería 0,05. Aquí el alfa es 0,01. ¿Necesito para tener igual a 1? Entonces, en este caso, el nivel de significación, recuerden, ustedes decíamos, se entendía una de las posibilidades que de 100 muestras, 90 muestras podía determinar, construir intervalos de confianza para el parámetro en cuestión. Y alfa, en este caso, esto 90, esto por 100, 10 intervalos se construían con los valores muestrales donde no era posible encontrar o el parámetro no estaba dentro de ese intervalo construido. ¿Listo? O sea, era un error. Entonces aquí, cuando hablamos de nivel de significación, estamos en el cometer el error, porque hemos dicho que también la estimación sirve para aceptar o rechazar un parámetro, ¿no? Como cuando yo preguntaba, siga el procedimiento de estimación para ver si la media está dentro del intervalo o está fuera. Es como decir, si está dentro voy a aceptarlo, si está fuera voy a rechazar, ¿no? Siempre en las dos posibilidades de estimar y realizar una prueba de hipótesis, también está aceptar o rechazar un parámetro. Muy bien. Entonces, nuestro nivel de significación, que es alfa, tiene los valores de 0, bueno, el más grande sería, no puedo trabajar con más grandes, ¿no? 10% aquí sería 0,05, 0,01 es 10, multiplicado por 100, 10%, 5% y 1%. ¿Listo? Esos son los niveles de confianza. Entonces, cuando hablo de región crítica, vamos a decir, región crítica o región de rechazo. Región de rechazo. Los vamos a abreviar así. Región crítica decimos así, que es igual
región de rechazo así. ¿No? Entonces, eso es cometer el error de tipo 1. Nos vamos a guiar por alfa, que es la cuantificación de la probabilidad de cometer el error de tipo 1, ¿no? Entonces, cuando se plantea, o sea, lo que tenemos que hacer, hemos planteado esto, región crítica o región de rechazo, ¿no? Aquí vamos a considerar primero A. Esto lo vamos a ver en una prueba de hipótesis unilateral. O sea, vamos a complementar a lo que hemos hecho. Unilateral. A.1, prueba de hipótesis unilateral, o sea, de un lateral derecho. Hemos comenzado, ¿no? Derecho. Pues nuestra prueba de hipótesis va a ser así. Primero planteamos la prueba de hipótesis, la regla H0, ya algo bien específico. La media es igual a mu sub 0, sea con muestra pequeña, muestra grande. Bueno, la cosa es que cuando yo tengo esta regla que estoy escribiendo, así, la región crítica. Entonces, vamos a ver, recuerden ustedes, a ver cómo lo estaría. Ya. Nosotros decíamos el estimador es la media muestral, porque aquí se trata de la media muestral. Entonces, esta media muestral estima la media. En este caso, como ejemplo, podemos decir un n mayor que 3, o sea, una muestra grande. Entonces decíamos, este estimador va a convertir en z. Entonces, teníamos la media menos la media de las medias dividido por la desviación de las medias, que era raíz cuadrada de n. Cuando escribíamos esa transformación decíamos, estamos frente a una distribución normal de media 0, varianza 1. O sea, esta nos interesa. Aquí lo vamos a borrar esto, ya no necesitamos. Viene a ser una campana de Gauss. Una campana de Gauss. Bueno, esto hasta aquí. Una campana de Gauss. Así, función de densidad de z de menos infinito hasta más infinito para z, y aquí 0. Entonces, en este caso, cuando yo plantee la región crítica, eso lo voy a encontrar con z, con t, con chi, con f. Tengo que ver si es unilateral, si es bilateral, es un ejercicio, ¿no? Entonces, yo he planteado en el ejercicio esto, he identificado la variable, me ha permitido escribir el gráfico. En el gráfico voy a la hipótesis alterna, dice que hay evidencia de que la media
puede ser mayor que la media de referencia, ¿no? O la media propuesta, mayor. En este caso se entiende que la región crítica va a estar a la izquierda, perdón, a la derecha, porque dice mayor. Aquí va a estar alfa. Este va a ser alfa. Esta es la probabilidad de cometer el error de tipo 1 y el complemento va a ser 1 menos alfa. Pues aquí se define un z crítico o que puede ser un z sub alfa que deja un área a la derecha. Pero a la izquierda sería 1, depende. Si la tabla lee a la derecha pongo alfa. Si la tabla lee a la izquierda pongo 1 menos alfa. ¿Listo? Entonces, dividiendo esta recta de números reales, se considera que el área de la región crítica va a estar a la derecha y se dice región crítica o región de rechazo ¿de quién? De HC. ¿A quién vamos a rechazar? HC. En realidad esta es la región de H1, ¿no? Si se rechaza HC es la región 1. Quiere decir, para todos los valores de Z que caigan en esta zona, en este intervalo, va a ser H1. A la izquierda va a ser la región de aceptación. Región de aceptación implícito de HC. Siempre trabajamos en función de HC. ¿Listo? Eso es. Entonces aquí el objetivo es, si tengo este valor, es de indicar. Por ejemplo, la región de aceptación va desde menos infinito hasta el Z crítico, abierto. Sí, perdón, esto es cerrado. Para la región de aceptación, cerrado. Para la región crítica o región de rechazo va desde abierto, desde Z crítico hasta más infinito. El objetivo aquí, cuando se considera la región crítica, es señalar de dónde a dónde va. ¿Listo? Y hasta ahí termino. ¿Cómo busco esto en la tabla? Digo probabilidad, o sea, si quiero calcular Z crítico, digo probabilidad de que Z asuma valores menores o iguales que el Z crítico que tiene un área de probabilidad. Esto va a ser dato. Pues con esto voy a entrar a las tablas de distribución normal estandarizada. ¿Listo? Eso. Entonces, en esta parte lo único que yo tengo que indicar es, si he planteado la regla en hipótesis alterna, la media mayor que mu sub 0, entonces mi región está a la derecha. Si no he pegado, está mal. Ya, muerto mi ejercicio. ¿Listo? Eso tiene que coincidir. Bien, sigamos. Entonces, hemos hablado de la prueba de hipótesis lateral derecha. Ahora la haremos a la izquierda. Prueba de hipótesis lateral izquierda. Entonces viene A2, prueba de hipótesis, ya no vamos a escribir todo, hipótesis unilateral izquierda. Izquierdo. Entonces lo que nos interesa es cómo está la regla. La regla de la prueba de hipótesis. Pues aquí, otra vez, si estuviésemos trabajando con muestra grande, utilizamos Z. Seguiremos con eso. La media es igual a mu sub 0. La media de referencia. Ahora es a la izquierda. Menor mu de referencia
¿sí? Entonces, ya hemos dicho, se estandariza. ¿No? Decimos, el estimador es la media que estima el parámetro media. En este caso estamos con un n mayor que 30. Esto para identificar qué variable voy a utilizar. Entonces, aquí tengo que identificar la media. Digo, sigma raíz de n tiene una distribución normal, media 0, varianza 1. Con eso ya estoy seguro de que tenemos z, función de densidad z, ¿sí? Entonces, lateral izquierdo. Entonces, lateral izquierdo, alfa está en el costado izquierdo. Aquí está. Esto es alfa, 1 menos alfa. Pues aquí está el z crítico. Z crítico que deja un área a su izquierda alfa. Un eje real auxiliar que nos permite establecer la partición de este segmento, que es de esta recta, de menos infinito hasta más infinito, región crítica o región de rechazo, región de aceptación. Entonces, aquí establecemos región crítica comenzando por el costado izquierdo de menos infinito hasta z crítico, región de aceptación que va del z crítico hasta más infinito. ¿Viste? Oh, perdón. Abierto. Ya. Eso. Otra vez buscamos la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es el valor de z para establecer esto? ¿Cómo estamos de tiempo? Wow. Esto, lo último. ¿Cómo sabemos? A2 o A3. B sería de prueba de hipótesis bilateral. Entonces, la hipótesis que se plantea para H0, para H1. Estos van a ser los tres modelos que vamos a utilizar en la realización de los ejercicios. Y la media es igual a mi sub 0, aquí la media es diferente de mi sub 0, ¿no? Va a ser diferente. Entonces, ya, sabemos que hay que esto. Identificamos la variable, ya no lo voy a hacer, sino el gráfico directamente por esto. Z, función de densidad, pero, vamos a ver. Entonces, como dice diferente, el alfa lo dividimos por 2. Entonces voy a trabajar con alfa medio. Miremos, aquí está el lateral derecho. Lateral derecho, esto es alfa medios. Que equidistante siempre, ¿no? Equidistante, no está tan bien, pero esto es alfa medios, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1 menos alfa. Aquí tendríamos el z crítico 1. Aquí tendríamos el z crítico 2. Si recordamos, la estimación era z sub alfa medio. Z 1 menos alfa medio.
1 menos alfa menos. Entonces, ¿se acuerdan? Decíamos, esto es z menos z0 y esto es z0 positivo. O sea que estamos volviendo a lo anterior. O sea, eso ya nos da pauta de que podemos utilizar estimación y prueba de hipótesis. Entonces, una recta auxiliar sería de considerar la región crítica 1, la región de aceptación, la región... Disculpe, no sé si podrías recorrer la cámara un poco a la derecha. Ah, este perro, mi compañero, mi perro es muy especial, muy... Gracias. Ya, es que va así en sus travesuras y lo va recorriendo. Ya está. Entonces, esto va de menos infinito hasta más infinito. Entonces, aquí el propósito es región crítica 1, que va de menos infinito hasta el menos crítica, menos z crítico, puedo decir directamente así. Y decir que uno es negativo, fíjense, y voy a decir menos z crítico, y aquí más z crítico. ¿Está bien? Mejor. Porque son iguales en valor absoluto. Entonces, ahí, región de aceptación sería la parte central, que va cerrado. De menos el z crítico, como es, como se dice, una curva simétrica, por eso, y cerrado, ¿no? Y región crítica 2 igual de z crítico hasta más infinito. Así sería. Ya está. Entonces, para terminar, ¿qué tenemos que hacer ya con los ejercicios? Tengo, creo, ejercicios, unos resueltos, vamos a subir. Ya puedo hacer con esto lo que voy a considerar pasos a seguir para una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis sería 1, plantear las hipótesis. Plantear hipótesis. Eso quiere decir la regla. Plantear la regla. Entonces sería H0, H1, eso para el ejercicio que se desarrolle. Por decir, como hemos hecho ahora, yo tendré que poner en forma general U sub 0 igual a θ 0. En la alternativa ya hemos visto que hay 3 planteos, ¿no? Y θ igual a θ 0, θ menor que θ 0, esa es la segunda, esto es A, esto es B, θ igual a θ 0 y θ diferente de θ 0. Es la C, ¿no? Una vez que he planteado esa regla, digo 2, elegir un nivel de significación. Nivel de significación. Elegir un nivel de significación. 3, o sea, alfa. ¿Cuánto va a valer alfa? Puede ser 0,10, 0,05, 0,01. 3. ¿Cómo se dice? Determinar o determinar la variable.
la variable de la prueba de hipótesis. De la prueba de hipótesis. Si tomamos un ejemplo, sería así. En este caso, estimador. Hemos dicho la media muestral que estima el parámetro media poblacional con un tamaño n mayor que 3. Entonces esto converge en términos de z. La media menos la media poblacional dividido por la raíz cuadrada de n. Entonces esta variable se refiere a la estandarizada 0 y 1. Entonces esto quiere decir, puede estar T, Chi, F aquí. El cuarto paso, calcular. No. Región crítica lo ponen. Región crítica. Región crítica. En región crítica hacen el gráfico de la variable que han identificado. Aquí viene a función de densidad Z. Esto es lo que hemos ido explicando para los tres casos. Uno de ellos tiene que estar aquí, dependiendo cuál. Entonces aquí dice, lo que he puesto, bueno, no, suponiendo que trabajamos con menor, con él. Entonces estaríamos frente media menor que mu sub 0. Aquí sería la media es igual a mu sub 0. Si consideramos la media, entonces esto a la izquierda es alfa, 1 menos alfa. Tenemos todo lo que hemos hecho en el anterior caso. Aquí el Z crítico, región crítica, región de aceptación. Ya no lo voy a hacer. Todo eso, ¿no? Lo desarrollamos. Y quinto paso, aquí lo voy a poner quinto, calcular. Calcular el Z, porque estoy hablando de Z, mi variable. Puede ser T, student, chi cuadrado. Digo Z, observar. Digo sinónimo, Z experimental. Otro sinónimo, Z calcular. Cualquiera de los tres nombres sirve. Y calculo con el paso 2, 3. Con este paso digo Z calcular. Igual la media, que va a ser mi trabajo de la muestra. Mu va a ser de referencia. Este va a ser. Esto siempre tienen que fijarse en esto para utilizarlo como dato en esta posición. Sigma raíz de E. Entonces, una vez que han calculado ese valor, pueden comparar. Está a la izquierda, está a la derecha, para tomar la decisión en 6. En 6, decisión. Supongamos que Z ha salido aquí, Z calculado. Z calculado. Si yo digo Z calculado pertenece a la región de aceptación. La región de aceptación, perdón, en esto hemos dicho, ¿no? Que va de Z crítico a más infinito. Así sería. Entonces se acepta la hipótesis, se acepta la hipótesis nula, que quiere decir que
quiere decir que la media se verifica, que la media es mu sub 0, que es verdad, ¿no? Eso lo dejo en puntos suspensivos porque depende de la pregunta. O sea, tenemos que contestar en la respuesta a la pregunta del problema, ¿listo? Muy bien, compañeros, yo nomás he hablado y me he cansado ya. Hasta la vista. Pueden. ¿Alguna pregunta, algo? Tengo que ir a dar comida a mis Doberman. Nada, ya. Hasta luego, Inge. Listo, nos veremos el lunes. El lunes haremos algunos ejercicios, a ver si. El lunes haremos parte. 1 hora de ejercicios, otra hora de avance, ¿listo? Ya, pero eso, por lo menos hay que saber de memoria espacio. ¿Qué es lo que debo hacer cuando me dan un ejercicio? ¿Listo? A ver si me doy tiempito en este fin de semana, voy a subir unos ejercicios resueltos, que sean pruebas de hipótesis para que los vean. Puedo trabajar como estos grandes. Ya aquí, hasta aquí ya es todo, digamos. Entonces, con ese procedimiento ya es hacer ejercicio nomás. Ya sabemos cuándo utilizo T, sí, eso ya está sobreentendido, entonces ya es hacer ejercicio, prueba de hipótesis. Muy bien. Una consultita, perdón, doctor. Sí. Después de los ejercicios, entonces haríamos lo que es estimación puntual. Ah, sí. Yo creo que la lunes, un ratito podemos hacer. Bien, lo vamos a reducir, pero lo vamos a reducir. Al grano nos vamos a ir. Porque es grande el campo. Si no, no nos va a dar tiempo. A ver. Ok. Porque ya estaba viendo el, ¿cómo se dice? El programa, estaba viendo, creo que exámenes comienzan el 7 de junio. Hasta 12 días más. 19, 20, creo. Ahí ya me asusté. Muy bien. Otra pregunta. Ya. Está bien. Puede seguir. Esto lo voy a dejar encendido. Todo sin micrófono. Está bien, doctor. Hasta el lunes, entonces. Que tengan una buena semana. Listo. Hasta la vista.